Buenos días, estimados alumnos. Esta es la primera clase del diplomado de econometría. Como pueden ver, el diplomado ha ido cambiando, ha ido mejorando. Hemos comenzado a poner más videos. Algunas clases, algunas sesiones que antiguamente estaban separadas, ahora, o que antiguamente estaban juntas, ahora están separadas. Algunos videos antes eran cortos, ahora son más largos. Y así, progresivamente vamos a ir mejorando, vamos a ir agrandando los videos y darles más material, de tal manera que estas clases puedan ser un poco más interactivas. Poco a poco estamos haciendo las coordinaciones para el tema del servidor, etc. Esperando que esta primera clase del diplomado les sea de su gran utilidad. Recuerden ver el video de la orientación, que es importantísimo, ya que de esa manera pueden entender cuál es el sistema, cuál es la metodología de este diplomado. También quisiera agregar que en algunos casos estamos poniendo algunos videos en vivo, es decir, clases de la duración más o menos de la clase, más o menos algunas actividades adicionales que se hacen. Estos videos se realizan con un sonido todavía que está en perfección. Agradecemos indicarlo así en los casos, pero estamos una vez más continuamente mejorando. Y en este caso, este video sí es pregrabado, pero en algunos otros casos el video ya es en vivo, con las precisiones y algunas limitaciones que pueden existir, ¿no? A nivel de información, ¿no? Porque obviamente se atienden preguntas y tal vez la idea se va por un lado, mientras que tal vez el alumno quería que se fuere por otro lado, ¿no? Pero más allá de eso, no olviden tampoco de que yo voy a estar disponible conforme sea indicado. Yo voy a estar disponible para cualquier orientación a nivel de correo electrónico o WhatsApp, pero de preferencia WhatsApp, de tal manera que les puedo contestar en forma de audio, y eso es un poquito más fácil y rápido para mí, ¿no? Tal vez el correo electrónico a veces es un poquito difícil o lento, ¿no? Entonces a veces uno puede explayarse mucho y tal vez el contestar más complique las cosas que lo simplifique, ¿correcto? Bueno, considerando todo lo anterior, espero que les interese esta primera clase de Introducción a la Econometría y Modelos Económicos Básicos. Este diplomado de Econometría tiene 3 ciclos. Esta es la primera clase de esos 3 ciclos. Es la clase de introducción al mismo. Muchos hablan de que la econometría es em, cálculo, ¿no? Matemático, demostraciones, y que la parte dura, como dicen, y que aparte de eso vienen los resultados, ¿no? Y obviamente hay una correlación entre la parte dura y los resultados. Eso es en parte cierto, pero lamentablemente en algunos casos se mantiene en una relación demasiado estrecha y limitada. Entonces no podemos ver más allá. No podemos ver por qué ocurren las cosas, o no vemos los momentos en que hay que tomar decisiones o criterios y nos dejamos llevar por la practicidad tal vez. Y esas cosas son las que queremos evitar con este diplomado. El objetivo de este diplomado, como se verá, es el concepto de análisis previo de variables. Para hacer un análisis previo de variables necesitamos tener información, necesitamos saber los modelos y necesitamos saber las técnicas estadísticas básicas para poder analizar esos datos. Y esos 3 elementos confluyen en este primer ciclo del diplomado. Su profesor, José Manuel Martín Coronado. Tengo un bagaje de estudios bastante extenso, como pueden ver. Me he dedicado a la econometría ya varios años. Tengo enseñando también varios años. Estuve enseñando ya tengo enseñando casi 15 años también enseñando. Y hemos estado en consultoras, hemos estado en empresas de análisis económico, y siempre hemos estado en este mundo, ¿no? Del análisis de datos o análisis de la realidad. He estudiado en el extranjero en bastantes oportunidades. El mundo me ha llevado por varios países y he podido
presentar las diversas actividades, los principales documentos de modelos económicos o propuestas de modelos económicos. Entonces, esa experiencia y esa práctica y esa formación junto con los jóvenes de MCB Consultoría nos hemos puesto a pensar en ofrecerlo, ¿no? a todos ustedes, pero no duden por favor en contactarse conmigo. Yo soy muy directo y muy accesible. Por favor contacten conmigo para cualquier consulta que tengan respecto a este diplomado. En esta primera sesión vamos a hablar de lo que es la econometría, de por qué revisar matemática, estadística y economía, la economía matemática, el problema de la imperfección, la estadística matemática, lo que se llama el proceso econométrico, los modelos económicos básicos, los modelos económicos y los modelos econométricos, los tipos de modelos económicos, porque hay muchos, los coeficientes en los modelos, de qué sirven, para qué va, los parámetros, la visión crítica de los modelos económicos y los modelos económicos en la práctica. Y habrá unas pequeñas conclusiones. En los cursos de econometría, inevitablemente en las primeras semanas se hace un repaso de lo que es estadística y matemática. En algunas universidades lo hacen de una manera más extensa que en otras lo hacen un poco más rápido, pero en algún momento se detienen y comienzan a hacer unas demostraciones bastante duras. El objetivo de este diplomado es saltarnos por momentos a demostraciones duras e irnos directamente a la parte analítica para pensar por qué estamos haciendo estas cosas, por qué estamos haciendo el análisis que estamos haciendo, cuál es la lógica de todo esto. Porque esa va a ser nuestra principal motivación. De nada sirve convertirnos en unas máquinas que hagamos cálculos, porque finalmente seríamos claramente reemplazados por robots, como ya ocurre. ¿Por qué contratar a una persona para hacer un cálculo matemático cuando perfectamente ese mismo cálculo lo puede hacer un robot? Entonces, por complejidad del cálculo no le vamos a ganar a la máquina. La única manera de ganar a la máquina es por el análisis. Y ese análisis razonado tiene que ver con la teoría económica y con el criterio nuestro. Nosotros tenemos una elección que hacer, y esa elección que hacer no necesariamente se va a basar en la eficacia predictiva, por ejemplo. Se puede basar en otros criterios. Perfecto. Y para ello es que vamos a estudiar esta primera parte. Como dice la diapositiva, existen muchos rumores e imprecisiones de lo que es y no es la econometría. Les invito a que vean el video y la presentación de lo que es metodología de la investigación económica, que está en una de las carpetas. Hay un video además que también está en las carpetas. No estoy seguro si está también compartido. Cualquier cosa me avisan. Ese video les permite entender por qué o cuál es la manera correcta, cuál es la manera prevista de hacer metodología, de hacer investigación. Porque hay muchas maneras y no se sabe bien cuál es la manera correcta. Entonces los profesores dicen, no, esta es la manera correcta, y les dan una plantilla o les dan unos pasos, y obviamente sigue ese paso, ¿no? Y sigamos todos en ese mismo camino. Y no tiene por qué ser así. Porque si estamos creando ideas, estamos creando nuevos elementos, pues debemos tener cierta libertad, ¿no? Y se genera este problema cuando ya hay ideas predeterminadas de lo que es un trabajo econométrico. Ya hay ideas predeterminadas de lo que es la enseñanza de la econometría. En el Instituto de Econometría nosotros creemos fielmente de que eso no debe ser así, y debemos darle más libertad al alumno, darle guías fuertes de las cosas, pero a nivel creativo, a nivel de especificación o planteamiento de un problema, debemos darle libertad. Debemos darle los instrumentos, sí, pero en la creación como tal debemos darle libertad. Aparte, hemos visto en estos años que una gran parte de los alumnos no superan la materia,
tienen muchas dificultades con la materia y una vez que la pasan, de pasarla, por supuesto, nunca más la desean ver. Se genera como un odio, ¿no? Una desazón, un rechazo. Y esto obviamente hace mal, porque la econometría es justamente la piedra angular de la economía, es lo que permite diferenciar las teorías narrativas básicas de lo que son la realidad, el contacto con la realidad. De nada sirve aplicar una teoría que no ha sido probada o que no ha sido probada por ustedes. Es como indicar deducciones lógicas cuando en realidad no se aplican. Esta suerte de analogías, ¿no? Que a veces uno siempre intenta hacer, pues simplemente pueden ser un tremendo desastre, como efectivamente se ha dado los casos en la vida real. Y para evitar esos desastres, por inadecuación de las analogías, es necesario revisar los datos estadísticos reales y tratar de inferir mejores cosas a partir de esa data. De lo contrario, pues viviremos, porque a algunos les gusta, en el mundo de la teoría narrativa y de algunas cosas, ¿no? Lógicas, ¿no? Algunas deducciones lógicas que obviamente dentro de la propia construcción del argumento pueden ser lógicas, pero pueden ser un total desastre a nivel práctico, ¿correcto? Em, a otras personas, curiosamente, les interesa la econometría, pero se notan limitaciones para proseguir en dicho campo. Entonces, no se les dan las facilidades, no hay buenos profesores, hay unas dificultades importantes y además, em, a veces dominan estimadores avanzados, ¿no? Porque les interesó la matemática, les interesó el nombre de un estimador, el elemento bayesiano, el elemento de rezagos. No, les interesaron unos conceptos, los plantearon muy interesantes, le pusieron un poco de mate y está interesante. Y le pusieron los gráficos y wow. Pero hay falencias en el elemento básico, ¿no? Debido a que el pensamiento es esencialmente operativo y no analítico. ¿A qué me refiero con esto? Un pensamiento operativo es el que dice, tienes que aplicar logaritmos, por ejemplo, porque necesariamente el logaritmo va a mejorar tu modelo. No, pero conviene. No importa. Aplica el logaritmo y de todos modos tu modelo va a estar bien. Eso es un pensamiento operativo. Ya no te importa la razón. Lo que haces es seguir lo que alguien dice porque alguien en su experiencia corta, porque nunca va a ser extensa, eh, te dice lo mismo. Y aún así, alguien con experiencia larga sabrá que no es así, pero lamentablemente se tiene que ver forzado a reducir, a simplificar exageradamente, de tal manera de darle una respuesta al alumno. Y las cosas no son así, hay más complicaciones, hay elementos, es más, a veces es más un tema de objetivos que un tema matemático puro, entre otras cosas. Otro problema importante que hay en la econometría actual es el problema de la réplica. En algunos casos a ustedes, y de hecho seguramente ya les han pedido en la universidad, hacer réplicas. Réplica no es otra cosa que repetir un paper, ¿no? De tal manera que se pueda confirmar su información, que fuera, o rechazar, pero generalmente no se busca que se rechace, sino que se confirme. Confirmar o un paper extranjero que se busca ver si lo que ocurrió allá también ocurre acá. Hasta cierto punto la idea es noble, pero el problema está cuando se refiere a, a imitar, ¿no? Con exactitud lo que se ha hecho en el otro paper y recalcarlo en el paper en el Perú o en el caso nuevo, ¿no? Obviamente es una manera de aprender en principio, es una manera de aprender porque eh, tiene diversas técnicas avanzadas que podrían ser útiles y comprenderlas pueden ser bastante interesantes y ayudar al alumno a superar retos. No obstante, algunos papers, es más, ya la mayoría de papers, lo que buscan es operaciones innecesariamente complejas en sus cálculos baj- a la par de eh, falta de argumentación respecto a la técnica utilizada. No explican por qué han utilizado la técnica y obviamente la aplican, ¿no?
Y estas decisiones que tomó el autor original no transmite la problemática en el paper. Y por lo tanto el alumno lo que hace pues es básicamente una imitación y muchas veces es una imitación mala. Eh, en un paper lo importante, si tuviéramos que simplificarlo, es la relación causal que éste propone. Entonces, un paper econométrico, un trabajo de investigación cuantitativo, lo importante es lo que propone. Yo propongo que el crecimiento afecta el nivel de endeudamiento, o viceversa, que el nivel de endeudamiento afecta el nivel de crecimiento potencial de un país. Esa es mi propuesta. Ahora, si yo usé máximo verosimilitud, yo usé MSO, yo usé método de momento, yo usé modelo lineal, yo usé modelo multiecuacional, ya es otro tema. No debemos confundir el objetivo general de un paper de las técnicas o métodos utilizados. El objetivo general no hay mayor problema en querer imitarlo, que es, oiga, el nivel de endeudamiento que dice Estados Unidos que tiene y que dicen algunos economistas que afecta el nivel de crecimiento económico, esa idea se puede aplicar a Perú. ¿Ocurre lo mismo en Perú? Eso sí es válido porque es interesante. Pero de ahí a tomar exactamente la misma estructura econométrica al Perú es otra cosa. ¿Por qué? Porque las estructuras econométricas lamentablemente están muy correlacionadas con la calidad o la forma de los datos. Entonces, si sus datos tienen cierta forma, que ya lo veremos, y los datos de Estados Unidos tienen otra forma, pues definitivamente esa estructura matemática no va a confirmar la teoría. Y ahí es donde entramos en un dilema, ¿no? Porque si lo ha hecho Bernanke, si lo ha hecho ¿no? Rogoff, ¿no? Economistas ya de reputación, tiene que funcionar. ¿Cómo no va a funcionar? Entonces, si no funciona es que seguramente uno está mal. Y si uno está mal, pues tiene que corregir y no decir que ha corregido, y de tal manera que salga algo similar a lo de esos economistas. Ese dilema existencial lo van a tener muchos de ustedes. Y yo les recomiendo que no, que simplemente me indiquen que si no se cumple, no se cumple. Yo no me voy a preocupar ni incomodar de eso. Lo que sí yo quiero es que me indiquen por qué no se estaría cumpliendo y qué hicieron ustedes para prever esa situación. Si ya sabían de adelanto que eso no se iba a cumplir, ¿para qué hicieron un modelo econométrico? Si yo desde el inicio sé que con una correlación, que no hay correlación entre el PBI y la deuda pública, ¿por qué se toman la molestia de hacer el modelo? ¿Qué justifica que ustedes hagan el modelo? Eso sí me lo tienen que explicar. Y si de hecho, como acuérdense que las variables no son constantes, digamos que esa relación efectivamente no se cumple en un periodo de estudio largo, pero ¿qué ocurre si se cumple en un periodo de estudio más corto? Entonces tal vez se cumplió entre el 2008 y el 2011, por poner un ejemplo. Entonces en ese caso, sí podemos confirmar la hipótesis, pero solamente en ese corto periodo de tiempo. Y eso es extraño, ¿no? Y eso llama a la reflexión. ¿Por qué en ese momento sí se cumplió la teoría y en el resto de periodos no? ¿Correcto? Entonces esto de los papers es algo bien interesante que deberían ustedes revisarlo, entenderlo, ¿no? Y tratar de dominarlo hasta cierto punto. Un claro ejemplo de ello es un reciente paper de Céspedes, 2018, en el cual se habla de la heterogeneidad de la dolarización. Se trata de hacer un modelo. Este es un modelo bastante curioso porque se presenta el problema de la caja negra. Ahora, este problema de la caja negra a veces es relativo, ¿no? Porque obviamente a simple vista es una caja negra porque esta información no ha dicho el autor de dónde ha salido, ni cómo es que se ha hecho la fusión de los datos, porque en este caso ha fusionado datos de la BCS con datos del ENADO.
no ha dicho unos comentarios, pero no ha pasado los datos, no ha pasado los procesos, no ha pasado la programación, la gestión de datos, el merge, etcétera. Hay un poco un oscurantismo y luego presenta unas ecuaciones y presenta esta tabla de resultados, ¿no? Entonces, no les voy a dar al detalle, pero ya pueden ver un poco qué es lo que genera, ¿no? Que genera, por ejemplo, que los diversos elementos en las diversas zonas del Perú tienen diversos coeficientes, ¿no? Hay un elemento de variables dummy, ¿no? Y así hay conceptos econométricos que luego explicaremos, pero lo importante acá es que este autor decidió hacer un paper, sin embargo, prefirió no dar a entender sus procesos econométricos y simplemente presenta sus resultados. En la universidad, felizmente, en algunos casos les exigen, ¿no? de que presenten las pruebas econométricas que sustentan la validez de su modelo. Pero al final eso puede ser relativo, ¿no? Uno a veces lamentablemente puede adecuar el modelo a la validez de tal manera que se quita un peso de encima. Pero eso no debería ser así. No debería haber ni esa adecuación que le llaman hacking a los p-valores, ni tampoco debería haber este tipo de oscurantismos, ¿no? Ahora, en la práctica este oscurantismo no sería tal porque sí se tiene conocimiento que se comparte con un grupo selecto de personas, pero no está para el público en general, ¿no? Y la comunidad científica es un ente abstracto generalizado, entonces bajo ese punto de vista sí debería estar colgado, ¿no? Ya muchos papers de otros econometristas finalmente lo ponen en internet, cuelgan sus datos y cuelgan el programa con el cual han hecho tales resultados. Está todo muy bien. Bueno, en algunos casos hay algunos pequeños errores en el cual el programa pues es una versión antigua o es una versión que imperfecta, pero igual lo cuelgan. Entonces la persona que está haciendo la réplica debe verificar que ese programa esté bien hecho o que corra, como dicen en el jerga. Estos programas econométricos, que luego lo veremos en el último ciclo, permiten este tipo de cosas, permiten replicar y también fiscalizar a los modelos econométricos que crean otros autores. Pues, de plano, este paper en realidad no sería convincente. Entonces, pero como lo hace un autor de renombre, pues uno debe presumir que es convincente y que está bien hecho. Sin embargo, eso no debe ni tiene por qué ser así. ¿Qué es la econometría? Ahí les doy una lista de cosas de lo que es la econometría. La que se parece más a lo que podría ser es la que está en color rosado, pero no es correcta. Aquí, otra lista de cosas de lo que se suele entender lo que es econometría, ya puesta por autores de mayor renombre, ¿no? Siendo la tercera la que más se parece, pero tampoco es suficiente. Y nos acercamos un poco a una definición más completa, siendo una de las más completas aquella de Madala, ¿no? Compatriota de Gujarati, donde dice que la econometría es la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos al análisis de datos económicos con el propósito de dar contenido empírico a las teorías económicas y verificarlas o refutarlas. Perfecto. Y esto es lo importante de la econometría. En la clase y en el video en vivo, espero que se pueda escuchar bien, se puede entender que el objetivo aquí es verificar las teorías económicas, refutarlas o aplicarlas, darle vida. El objetivo de la econometría no es simplemente medir la economía, porque para eso está la estadística descriptiva. Lo que queremos es que las teorías económicas, verificar si se aplican o no se aplican. Obviamente va a haber un sesgo para decir que sí se aplican, pero el objetivo es olvidarnos de ese sesgo, olvidarnos de que
decir que se aplican es la única forma de justificar un trabajo de investigación. Y dentro de esto se encuentra el concepto de causalidad. Una teoría económica es porque existe una causalidad de por medio. La inflación afecta, ¿no?, la tasa de desempleo por tal razón. Existe una relación y existe una razón detrás de esa relación. Porque de lo contrario estamos hablando de consecuencias aleatorias, casualidades, entre otras cosas. O una variable en común que miente, ¿no?, que hace creer que hay una relación entre las variables cuando en realidad no existe. ¿Correcto? Esto es lo importante de la econometría. Y los otros autores no lo dijeron de una manera clara. Madala, diferente, sí lo trata de hacer. Agrega un poco más en su explicación, Judge, indicando, ¿no?, este tipo de ideas, ¿no?, complementarias de lo que debe ser la econometría. Entonces, las palabras clave de la econometría es un arte, son supuestos, especificación, realismo, extracción de señales, método, contenido, teoría económica, verificación, rechazo y obviamente causalidad, que está acá, ¿no? Nótese que hay otras palabras clave, como digo, predicción, toma de decisiones, causalidad, comportamiento económico, espuridad y casualidad. Espuridad es algo que no tiene razón, no tiene lógica, no tiene una correlación real, un sustento, pero sí una correlación matemática o una correlación estadística. Por lo tanto, la econometría no es estadística, no es matemática, no es estadística matemática, no es matemática estadística, parece un trabalenguas. No es física, tampoco es exacta, aunque los físicos últimamente se han ido hacia el lado de la economía debido a las propiedades de la velocidad o de las fricciones, que sí muestran cierta utilidad. Son herramientas y formas de pensar muy útiles para la economía y econometría, pero obviamente requieren un bagaje adicional si es que realmente queremos entender la lógica de las cosas. Si lo queremos simplemente datos, pues tal vez podría no ser necesario. La econometría no es data mining, el objetivo no es encontrar de la nada relaciones causales, ¿no?, o mejor dicho, explorar masivamente, ¿no?, y encontrar algo. No. Y ese algo defenderlo, ¿no?, de la nada. Inventarnos una defensa de esa relación econométrica. Hay una línea gris, como pueden entender, entre inventarse algo y justificar algo. Esa línea gris es la que la veremos a lo largo de estas semanas del curso, pero les comento que efectivamente es una línea delgada, pero el elemento matemático y el elemento estadístico juegan un rol básico, pero no esencial para determinar si efectivamente existe correlación o causalidad. La econometría no debe limitarse a casos muy concretos. Lamentablemente diversos ministerios están haciendo estudios econométricos con consultores muy focalizados y esos estudios econométricos un poquito ajustados a favor del programa generan inmediatamente o casi inmediatamente la apertura de nuevos presupuestos con un gasto de miles de millones de soles y lamentablemente no podemos controlarlo. Los resultados generalizables son limitados, son poco robustos y eso sugiere que no debería arriesgarse tanto dinero en eso. Las entidades públicas pues tienen un sesgo, una vez más también, a que se comprueben las hipótesis, porque de lo contrario, dice la lógica de ellos, ¿de qué sirve que hagamos este proyecto cuando sabemos que se va a perder dinero? Después va a venir la Contraloría y nos va a decir que se ha perdido dinero y cómo es posible que hayamos invertido. No, tenemos que adecuar
¿no? De hacer el hacking de los p-valores para tratar de modificar el modelo. Eso dicen. Y pues claramente ustedes entenderán que eso no se puede hacer. Pero se hace. La econometría no estudia universos. Lamentablemente no tenemos datos censales masivos como para poder estudiar, sino muestras inferenciables. Con el tiempo tal vez lleguemos a tener algún día universos. El censo es lo más cercano a un universo que tenemos, pero por el momento son datos inferenciables. Además, la econometría no busca pues la verdad absoluta, sino una propuesta que podría ser cierta o podría no serlo. Buscamos medir la economía y los impactos, sí, pero no es lo único. Eso sí es lo que reitero. O sea, la econometría busca medir la economía en el sentido de medir los impactos de la economía, los impactos de las relaciones entre las variables. Pero para medir el PBI, por ejemplo, no necesitas econometría. Para medir el tipo de cambio, cuál es el monto del tipo de cambio, no necesitas econometría. La econometría va a comenzar cuando, digamos, vamos a relacionar dos variables o una variable con el tiempo. Vamos a relacionarlas y vamos a ver qué hay. Qué relación de causalidad, qué comportamiento econométrico hay. A partir de ahí es donde ya estamos haciendo econometría. La econometría pues busca reflejar la realidad económica, pero el error estadístico siempre va a estar presente. No hay manera de eliminar el error estadístico, siempre va a estar. Lo que podemos hacer en el mejor de los casos es buscar que sea el famoso ruido blanco, es decir, que esté ahí pero que no estorbe, o bien comenzar a incorporarlo en el modelo, modelar el mismo error y de tal manera incorporar su efecto en nuestro modelo, así que lo que quede sea menor, ¿no? La diferencia, el residuo de imprecisión sea mucho menor. La econometría pues busca reglas estables, pero la realidad no necesariamente lo es. La econometría puede aprender. Y esto es bien interesante. La econometría efectivamente puede aprender, por lo que les dije antes. Modelamos el error, lo incorporamos en nuestra ecuación y va a salir un modelo mucho mejor. Y ese modelo mucho mejor lo podemos mejorar con la técnica de las iteraciones. La econometría pues es mejor estructural, pero no siempre va a ser así. Estructural entendiéndose como una ecuación donde hay variables independientes y dependientes. Una gran cantidad de variables independientes y dependientes. Habrá forma reducida de las ecuaciones, que también lo veremos luego, donde podemos simplificarlo y reordenar todo este sistema de ecuaciones y parámetros de tal manera que tengamos algo más simplificado, pero no necesariamente más real, pero sí más simplificado para poder trabajar un modelo de una manera más directa. La econometría depende mucho pues de la objetividad del investigador o investigadora. Yo decido qué método o qué estimador hacer, yo decido qué problema econométrico incorporo, qué problema econométrico dejo pasar, qué problema econométrico, cuánto nivel de soltura le doy al modelo. Por convención estadística, 5% es lo máximo que puede darse, pero en unos casos se da un 10%, ¿no? Otros casos son más exigentes y dan 1% nada más. Ahora viene otra consulta bien interesante y que seguro se estarán preguntando, ¿por qué revisar matemática, estadística y economía? La econometría pues se nutre de esas especialidades, son sus pilares básicos. Pero como ya hemos dicho, la economía matemática no es econometría. Y la estadística matemática tampoco es econometría. No podemos eliminar el elemento económico de la econometría, porque si no estaremos haciendo psicometría o estadística pura o neurometría, etc. No podemos eliminar el elemento económico. Entonces, cuando hablamos de temas de salud, que está muy de moda, si los niños tienen un problema de desnutrición, en teoría no es economía. Ahora, si esa desnutrición tiene un impacto en el rendimiento académico, ¿es econometría o es sociometría? Tal vez, ¿no?
¿En qué momento entra la econometría? La ecuación de Mincer, por ejemplo, relaciona educación con ingresos. Los ingresos ya es una variable un poco más económica. Desde el punto de vista tradicional, ¿no? Desde un punto de vista más abstracto, pues la economía es todo lo que tenga que ver con la utilidad, en el sentido de, ¿no?, la satisfacción de hacer algo. Pero en el sentido más pragmático, estamos hablando pues de ingreso como una variable económica. Y la educación no sería una variable económica, una variable social. Entonces, estamos haciendo en realidad sociometría. Cuando hacemos un estudio de la salud y la educación, estamos haciendo sociometría, no econometría. Pero cuando incorporamos a este análisis ingresos e incorporamos a este análisis pobreza, ya estamos hablando de economía. Inevitablemente están correlacionados, ¿no? Están correlacionados, pero si somos estrictos en la definición, vamos a tener que llegar a un acuerdo en ese punto. Entonces, la finalidad económica no se debe perder, pero eso no implica que podamos importar, ¿no?, de la biología, psicología, neurología o sociología o la política diversos conceptos, movimientos, comportamientos típicos de esas ramas, pero llevados a la econometría. Esto es muy importante porque en el mundo de la estadística, desde un punto de vista estadístico puro, o sea, desde como lo ven los estadísticos, la estadística económica es la econometría para ellos, es una rama de la estadística. Como también lo es la estadística psicológica, ¿no? La psicometría. Es una rama de la estadística, son ramas en las que los estadísticos terminan apareciendo, ¿no? Y esas ramas pues requieren el bagaje teórico tradicional, porque si no vamos a hacer consecuencias que no tienen ningún sustento teórico o ningún sustento conceptual sobre todo. Y eso no debe pasar. ¿Quién soy yo para determinar que el porcentaje de hierro es suficiente en tanto por ciento? ¿Por qué no es más? No, porque los médicos lo recomiendan. Ah, ya, pero los médicos no son economistas, ¿no es cierto? Ujú. En esta diapositiva revisamos un poco lo que es la economía matemática. Es muy útil, ha sido muy útil hace ya varios años, varias centenas de años, pero lamentablemente en algunos casos, y lo escucharán un poco en el video en vivo, em, la economía matemática nos ha llevado por caminos que no han sido muy buenos. Hay teorías que matemáticamente parecen muy lógicas, pero que en la práctica han sido un total desastre. El análisis parcial, pues, como su nombre lo dice, es parcial, es incompleto, y el análisis general es muy abstracto, muy perfecto, lo cual es inconsistente con la realidad. Una teoría del vaciado de mercados, no una teoría de que el 3, 4, 5 mercados, N mercados se vacían, es decir, llegan al equilibrio y se complementan entre ellos en cuanto a los equilibrios o los datos finales de cada uno, las cuantificaciones finales de cada uno. Entonces, son matemáticamente consistentes, pero no son consistentes con la realidad, no están aparejados con la realidad. Y este es un problema interesante porque la economía matemática es algo que lleva mucho a los alumnos a estudiar economía. Esa perfección de las matemáticas. Pero lamentablemente esta perfección no la vamos a encontrar en la econometría. Van a encontrar matemáticas, sí. Y van a encontrar modelos que buscan esa perfección. Pero lamentablemente esa perfección no existe hasta que entramos a los datos. Una vez que entramos a los datos vamos a ver que el mundo es terriblemente imperfecto.
Entonces no debemos dejarnos llevar por la economía matemática, porque la economía matemática, vuelvo a repetir, no es econometría. Por ejemplo, si queremos estudiar la función de producción, los modelos de utilidad, la marginalidad, las elasticidades, esa determinación pues no siempre es intuitiva. A veces debemos hacer modelos econométricos para calcularlo. También podemos incorporar el tiempo dentro de las variables matemáticas, dentro de la economía matemática, para hacer cosas como el crecimiento económico, el estado estacionario o teoría de juegos, ¿no? Todos esos modelos, pues lamentablemente, pueden tener mucha lógica y mucho razonamiento matemático detrás, pero ya al momento que los testeamos, ¿no? Que los llevamos al mundo real, se pueden caer como una castillo de naipes. Y la pregunta es, ¿quién estaba mal? Yo, cuando lo llevé al mundo real, y algo me equivoqué y por eso se cayó, o es que realmente esa teoría estaba muerta, solo que nadie se había dado cuenta. Funcionó un día, por exagerar, y ya no funcionó nunca más. Esto acá nos da a entender la idea de la imperfección. La econometría, pues, se relaciona mucho con el intelectualismo, ¿no? La capacidad de que pensando podemos resolver todo y pensando podemos encontrar la respuesta a todo y en buena cuenta la famosa perfección como un valor deseado, ¿no? Hablan de perfección y religión, por ejemplo, ¿no? Santo Tomás de Aquino, entre otros autores. Em, pero debemos decirlo de una vez que la complejidad matemática de un modelo o de un trabajo econométrico no la hace perfecta. Incluso tampoco la hace más precisa, no la hace más válida. La hace más publicable, tal vez. La hace más divertida o más estética, pero no la hace más válida. Siempre va a existir un término de error y residuo, siempre. A veces no va a tener un comportamiento matematizable, a veces sí. Luego veremos que el intento por matematizar el comportamiento del error persiste y por un lado está bien, porque a veces el error no es el error, a veces es una variable que está ahí escondida y no la hemos visto, pero muy aparte de eso, se busca matematizar, se busca estudiar con bastante extensión. Pero una vez más, la econometría no es una obra de arte en el sentido de que no es perfección, no corresponde pues que se enamoren de su modelo econométrico y que lo defiendan en el sentido de que sea perfecto. Defiéndanlo dentro de sus límites, como una aproximación a la realidad que ustedes consideran, pero no es de lejos una visión completa y perfecta de las cosas. Y la estadística matemática es otro concepto que ya reconoce hasta cierto punto la imperfección de que hay probabilidades de las cosas, ¿no? Hay cosas que pueden pasar y cosas que no sabemos. Ahí ya hay una imperfección, pero podemos encontrar un proceso de determinación perfecto, entre comillas, de cómo van a estar distribuidas las probabilidades. También ahí hay, ¿no? Es una perfección en el procedimiento y esta es una perfección en el contenido. La estadística matemática aporta mucho a la econometría, mucho, pero una vez más les digo, no es suficiente. Y es la parte más esotérica, es la parte que nos va a diferenciar de las demás carreras. Eso es cierto, porque hasta ahora aquellas carreras que usan tanta cantidad estadística como nosotros son los estadísticos. Las demás carreras todavía no utilizan semejante cantidad de propuestas, ¿no? O de modelamiento estadístico. Eso debería ser así, no debería ser así, es otro tema. Pero lo que sí es cierto es que estos estudios estadísticos o este modelamiento estadístico es útil, debemos apreciarlo, pero debemos una vez más decir
que a mayor complejidad de la estadística matemática tampoco asegura el resultado que nosotros queremos. Entonces, esto nos llega a introducir lo que es el proceso econométrico. El proceso econométrico está basado en 3 etapas: diseño, ejecución y aplicación. Así de sencillo. No es simplemente agarro datos, meto en el programa y lo que sale lo interpreto. No es así. No es así porque, como un profesor decía, si fuera así, un niño de 5 años puede hacer econometría. No, pero no puede interpretar los datos. Bueno, puede leer el p-valor, ¿no es cierto? Si sabe lo que es el 0, el punto, el 0 y el 5, lo lee. Y si tú le pones en un papel que es 0.05 significa que es significativo, te lo va a leer, bueno, 5 o 6 años, te lo va a leer y ya está. No, pero hay procedimientos matemáticos detrás. Sí, pero al final si el computador lo hace todo, entonces hay un diseño que nosotros debemos hacer. Y una ejecución. Y esa ejecución es una ejecución de un solo acto. Como pueden ver, hay hasta 5 actos en el momento de la ejecución. Y luego la aplicación. Hicimos un modelo, ahora hay que aplicarlo. ¿Ya? Y encontramos la relación entre dos variables, cómo está hecha, ahora hay que aplicarlo. Vamos a hacer análisis marginal, proyección ex post, simulación, etc. Ahí está la larga lista del proceso econométrico. No es, pues, un acto sencillo ser un modelo. A veces nos dicen, no, por favor, necesito correr este modelo, cuánto me cobra, ¿no? ¿Cuánto estaría? Ah, perfecto. Un modelo econométrico no es algo sencillo. Es algo que puede ser sencillo si es que los datos son elementales, si los datos son amigables, estamos tratando de acuñar el término. Si los datos son amigables y no hay problema, pues se puede hacer un modelo sencillo y eso puede ser bastante rápido. Pero si los datos son complejos, porque la fuente de los datos es mala, ¿no? O es enredada, o es confusa, o tiene graves problemas de muestreo o de codificación, definitivamente este modelo va a ser bastante pesado de estimar y bastante difícil de encontrar datos válidos. Es como un caso, ¿no? Un caso legal, un caso perdido. Igual hay que defender, dicen algunos, pero si es un caso que está perdido, habría que habría que tomarlo con pinzas. Uno puede elegir. Ujú. La aplicación en su mayor desarrollo lo vamos a ver en las siguientes clases. Qué cosa es análisis marginal, qué cosa es predicción ex post, qué es simulación de escenarios, qué son proyecciones ex ante, qué son pruebas de estrés, qué es exactamente eso del impacto, qué es la revisión de la teoría y la revisión de los métodos. Para lograr este proceso, pues es necesario apoyarse de los siguientes elementos. Este proceso econométrico requiere teoría económica de base, teoría económica de información, la que está en los papers, porque no todo está en los libros, lamentablemente. Hay papers, hay artículos de investigación bastante extensos que tienen diversas teorías. Esas teorías últimamente ya se van trasladando a los libros, pero en el camino se van desarrollando de manera de papers. Luego hay hechos económicos observables y hechos económicos no observables. ¿No? Hay cosas que ocurren pero que no las podemos ver o no las podemos medir en ese momento, sino después, y tenemos que tomarlas en cuenta. Hay una teoría estadística, hay métodos matemáticos, hay inducciones económicas y deducciones económicas. Para aclarar lo que es la deducción y la deducción es, pues, como bien se sabe, analizar algo de lo general, por ejemplo, de la teoría, hacia lo específico, hacia un caso concreto. Y la inducción es, de un caso concreto, tratar de generalizar hacia dar una teoría. El objetivo de la econometría es más inductivo que deductivo. Y eso debe quedar claro, porque la deducción es el método no antiguo, porque todavía se da, pero es el método que no requiere, en principio, este análisis de datos, sino que a partir de una teoría que alguien probó en una vez o que alguien aceptó generalmente en una vez, en una oportunidad, la usamos
para tratar de analizar otro ambiente, otro contexto económico como una analogía. Pero nada, absolutamente nada garantiza que se pueda hacer así. Y puedo yo equivocarme gravemente si es que no me doy cuenta del error. Los productos que le piden a un econometrista son los que están ahí, ¿no? Nos piden que elaboremos y gestionemos diversas variables, que hagamos el análisis previo de variables que les comento, que hagamos un modelo económico, que hagamos un modelo econométrico, que busquemos la base empírica y un proceso generador de datos, es decir, una ecuación, por ejemplo, que con la forma que está estructurada, yo al ponerle mayores datos a una variable, puedo automáticamente sacar valores de la otra variable. Puedo generar datos. Nos piden que mejoremos, especifiquemos o declaremos métodos econométricos, que hagamos estimaciones econométricas de los coeficientes o los parámetros y procesos econométricos post-estimación, así como otras aplicaciones econométricas, como dijimos, análisis marginal, impacto, proceso generador de datos, revisión de la teoría, etc. Este proceso econométrico que hemos visto acá, ¿es unidireccional o no? En el camino nos estamos encontrando con algunas palabras que están en color rojo. Estas palabras que están en color rojo implica que deben ser de discusión para los alumnos. Recuerden que semanalmente, hasta el día viernes de cada semana, ustedes tienen para presentar una o más actividades para su nota de participación. La ausencia total de estas tareas implica que no tendrán derecho a dar el examen final, el parcial. Si en el camino hay algunas que tienen y otras que no tienen, es cuestión de, pueden dar el examen parcial, pero no podrán aprobar el módulo si es que no culminan con todas las evaluaciones semanales. Entonces, el proceso econométrico comienza o comenzará por lo que vamos a hacer, que es los modelos económicos básicos. En todo este diplomado, en todo este primer ciclo, vamos a hacer el famoso análisis previo de variables. Pero para comenzar esto, tenemos que iniciar por el modelamiento económico básico. ¿Qué es el modelamiento económico? Perfecto. Entonces, estos modelos económicos básicos buscan, como su nombre lo dice, o como la descripción que está ahí lo dice, modelar o representar una realidad concreta. Simplificada, por supuesto, porque si no, ¿cómo sería? Tratando de basarse en una lógica, en una relación lógica entre dos variables que sea de preferencia estable. Ahora, estable no necesariamente quiere decir lineal, ¿no? Recta, sino puede ser una curva, pero la idea es que no sea caótica, ¿no? Que sea como predecible, que tenga una tendencia marcada, una forma. Pero si es caótica, no tiene forma. Y obviamente que sea susceptible de ser representada en un gráfico. Porque claramente, como veremos más adelante, los modelos económicos tienen una representación gráfica que es muy útil porque le da contenido analítico a las cosas. El riesgo, lamentablemente, de estos modelos económicos es que depende mucho de la perspectiva del modelador o del modelizador, ¿no? Porque los errores, los sesgos de interpretación, todo eso se va a importar al modelo económico porque depende mucho de su formación, de sus prejuicios o de sus conocimientos, ¿no? Cosas así. Entonces yo voy a hacer un modelo porque trabajé en tal lugar, entonces más o menos he visto cómo son las cosas y considero que la relación entre la variable Y y X es de esta manera. Hay modelos que ya están hechos, que vamos a ver en las siguientes clases, pero hay modelos que uno puede crear en función de la observación o la experiencia que ha tenido. Entonces, si una persona ha trabajado, por ejemplo, en un restaurante, puede más o menos hacer una inferencia, ¿no? Una deducción de cómo sería la relación entre el número de personas y la hora.
o la relación entre el número de personas y algún evento televisivo, ¿no? O sea, ¿qué evento televisivo es el que genera mayor audiencia, ¿no? O mayor asistencia de comensales, ¿no? Y con la repetición, esta persona va a tener más información y va a poder hacer esta observación, este análisis y plantear un modelo. ¿Correcto? Entonces, no es necesario que busquen los modelos en los libros o en los papers. Los modelos están ahí, en la calle, en la realidad, en el día a día. Ahí es donde deben buscarlos. No obstante, pues, existen algunos modelos comúnmente aceptados, aunque ello puede ser discutible. Un modelo de precio-cantidad, ¿no? El modelo de competencia perfecta es un modelo aceptado, pero es un modelo irreal. Pero como es aceptado y es enseñado, pues se suele usar. Pero nada implica que ese modelo tenga imperfecciones y tenga relaciones de sesgo. Y relaciones que no son caóticas tal vez, pero que no son tan estables como uno cree. Muchos supuestos existen en los modelos, por ejemplo el famoso ceteris paribus, que básicamente implica que todas las demás variables se mantengan constantes, supuesto muy fuerte porque eso en realidad nunca se da. Es un análisis parcial, es un análisis específico y variable de que mientras yo hago mi evaluación, pues estos coeficientes no incorporan el impacto de otras variables. Sin embargo, la simplicidad del modelo no es no es el único criterio que debe tomarse en cuenta, sino también la utilidad. Eh, un modelo simple puede ser un modelo bueno. Un modelo con supuestos realistas puede ser un modelo malo. Pero otros autores dicen, no importa los supuestos, no importa si tu modelo es simple. Lo que importa es que prediga bien. Entonces, puede ser complicado o simple. Puede ser con supuestos irreales o reales. Pero lo que sí es que debe tener eficacia predictiva. Es un argumento un poco más pragmático, que ha sido duramente criticado, es un argumento por Milton Friedman. Eh, en realidad los supuestos y la complejidad son importantes. No es conveniente hacer un modelo demasiado ajustado o sobreajustado porque podría implicar que no pueda ser replicable o que no pueda actualizarse en otros periodos de tiempo. Entonces, pues hay muchos modelos económicos, la economía matemática nos ayuda a introducirnos a ellos. Hay modelos muy conocidos de oferta-demanda agregada, competencia perfecta, modelos de Cournot, de Bertrand para la competencia perfecta, modelos de tipo de cambio, modelo ISLM, etc. Hay muchos modelos que son muy conocidos y que en algún momento aquellos que les gusten los más modelos macro, modelos micro, modelos financieros, vamos a tener que decidirnos por uno de ellos, si es que ustedes quieren hacerlo así, y ese modelo pues aplicarlo o darle vida econométrica. Estas variables pues usualmente son cuantitativas discretas. Ya veremos que estos modelos pues como ya debe entenderse, tienen variables, tienen coeficientes. Y bueno, esas variables pueden ser de diversas características, como están ahí, con esos nombres un poco raros, que los explicaremos luego. Puede ser estocásticas en el sentido de que son aleatorias, totalmente caóticas, y debemos tratar de lidiar con ello. No todos los modelos son útiles para todas las variables. Por ejemplo, variables que implican conteo de cosas o número de sucesos de algo, usualmente son mejores a través de modelos de Poisson, ¿no? Una distribución de Poisson y no una distribución normal. Eso lo veremos luego, pero les comento, ¿no? Entonces estas variables van a tener diversas propiedades y esas propiedades van a permitirme a mi modelador decidir qué estimador o qué técnica utilizar. Eso es importante porque vamos a transformar el modelo económico en modelo econométrico y debemos computar o debemos trasladar esta información que era abstracta en una información real con datos reales
y en el camino va a haber algunas inconsistencias que tenemos que solucionar o tenemos que adecuar según la técnica estadística que podamos utilizar. Este es un ejemplo de la oferta, ¿no? Las curvas de oferta, la función de costos. Veía en internet algunas consultas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer un modelo polinomial de costos? Porque yo sé que los modelos de costos pueden ser lineales o polinomiales, entonces considero que debería hacerse, pero no sé bien cómo incorporar el elemento cuadrático, por ejemplo, en estos costos. En realidad el elemento cuadrático pues forma parte de la misma variable, es la misma variable cantidad elevada al cuadrado. Entonces, si usted tiene la cantidad, automáticamente tiene la cantidad al cuadrado. No es necesario sacar nueva información. Es algo que parece muy obvio, pero generalmente ha tenido algún tipo de dificultad en personas de otras carreras. Otros problemas de adaptación, ¿no? De cuando trasladamos los modelos económicos a los modelos econométricos es cuando hacemos análisis general. Algunos precios están en cantidades, ¿no? En unidades relativas, ¿no? En kilos por, soles por kilo, ¿no? Soles por metro, así, ¿no? Entonces, no todas tienen el mismo lenguaje y tenemos que tratar de homogeneizarlas, ¿no? Podemos usar índice de precios, entre otras, porque si no, no hay manera de que las podamos juntar y podamos analizarlas de manera conjunta, ¿no? Entonces, otro tema también interesante es que los modelos económicos, incluso los más básicos, no se limitan a una sola ecuación. Ese modelo de oferta y demanda de competencia perfecta tiene dos ecuaciones. En realidad es un modelo multiecuacional. Solo que en economía básica lo desarrollamos manualmente con un sistema de ecuaciones lineales o simplemente reemplazando valores, pero es un modelo multiecuacional. Econométricamente hablando, un modelo multiecuacional es más avanzado que un modelo uniecuacional. Un modelo multiecuacional tiene diversos conceptos adicionales que debemos entender antes de pretender correrlo. Esa adaptación del modelo económico al modelo econométrico requiere un análisis, por ejemplo, del error, porque los errores podrían estar correlacionados y eso afecta definitivamente el cálculo de mis coeficientes. Ya no tengo la regla de 3 para solucionar este problema. Tengo que usar métodos estadísticos y dentro de los métodos estadísticos va a haber un estudio del error y esas propiedades de los dos errores, de la ecuación de oferta y la ecuación de demanda, pueden tener problemas. ¿Podemos usar el álgebra matricial? Sí, pero la econometría moderna nos permite usar ya métodos más avanzados, numéricos, con los diversos programas que están incluidos en esta diapositiva. Este diplomado, o el curso de econometría desde cero, que llamamos preeconometría, tiene preferencia por el programa Stata, que es el programa que actualmente está un poco dominando el mercado, sin perjuicio de que hayan otros programas de interés, pero lamentablemente es un tema de disponibilidad del programa. Tenemos otros cursos con R para aquellos que les guste trabajar con ese programa, pero es un poquito más pesado por el problema de la interfase. Entonces, hay tipos básicos de modelos económicos, eso tenemos que tenerlo muy claro. Hay modelos de elección individual. Yo como consumidor, decido comprar 10 libros contra 10 polos, ¿no? Los famosos ejemplos muy sencillos de microeconomía. Pero también hay modelos espaciales o de corte transversal, donde cada unidad no es una persona, no es una elección de una persona, sino es una persona literalmente. Entonces, ¿cuántas personas compraron mi producto? 100. ¿A qué precio compraron esas personas? A 150 compraron algunas y a 200 compraron otras. Ya, hago mi modelo. Hay otros modelos que son modelos de tiempo o modelos dinámicos y otros modelos que son tanto espaciales como de tiempo que se les suele llamar paneles de datos. La mayoría de modelos econométricos, como lo he dicho, son estructurales, pero nada impide que lo convirtamos en una relación más sencilla o simplificada, conocida como modelos reducidos. Los tipos de modelos econométricos, como les digo, pueden ser los de serie de tiempo, que es el modelo que está ahí indicado. Ese es un modelo lineal muy sencillo, porque lo bueno del tiempo, como ahí dice, es la predictibilidad exacta que tiene. O sea, yo sé que en 30 días, ¿no?, va a ser fin de mes.
Nadie me puede decir que no. Entonces, hay una predictibilidad exacta del tiempo, en este caso, y podemos saber, por lo menos tener una variable ya predicha, ya no es una variable aleatoria, ¿no? Es una variable exacta, y la otra ya es una variable aleatoria. Entonces reducimos nuestro problema econométrico a solamente una variable aleatoria. Claro, entonces el tema de la física cuántica, donde el tiempo puede ser relativo, el tiempo se dobla, hay una curvatura y esas cosas, pero no vamos a entrar en ese detalle. Estos modelos dinámicos nos dan un pie a los modelos más complejos, que son los modelos estocásticos, ¿no? Y ya podemos fijar, como les digo, la variable dinámica del tiempo y concentrarnos en el elemento estocástico de la variable que queremos graficar. En este caso, una variable X, una variable Y, como quieran llamarlo. Hay una diferencia, como dice ahí, entre un modelo estructuralmente estático, ¿no? Con observaciones que varían en el tiempo, como es el que está acá. Este es un modelo estructuralmente es estático, pero podría ser dinámico, en el sentido de que incorpore un elemento rezagado, por ejemplo, ¿no? Si incorporamos este elemento, ya sería un modelo dinámico porque incorpora tanto el Y en el momento actual como el Y en el momento anterior. Y hay muchos más tipos de modelos económicos, ¿no? Macromodelos multiecuacionales que van a ser muy divertidos cuando llevemos el curso, modelos de expectativas, modelos visuales, modelos de simulación, modelos de control, modelos de aprendizaje. Están muy de moda últimamente. Los coeficientes de los modelos, o también conocidos como parámetros, porque gran parte de la econometría básica sobre todo es paramétrica, son modelos muy sencillos que provienen de una ecuación de una línea recta, por ejemplo, siendo el más básico este, claro, donde hay una variable dependiente, una independiente y un intercepto, y una pendiente o relación entre las intervariables, o sea, entre las variables. Visto así, es un modelo que tiene cuatro incógnitas, porque ¿dónde están los números acá? Me pregunta un ingeniero industrial, ¿no? ¿Dónde están los números? Ahí acá no veo los números, un contador, ¿no? Que está acostumbrado a ver números. No hay números. Habrán números en el momento que llega la estimación, pero al inicio no los hay. Mediante estas técnicas matemáticas y estadísticas que aprenderemos en estas semanas, vamos a obtener los valores de estos coeficientes o parámetros. Vamos a poder completar el modelo y reducir las incógnitas a solo dos, ¿no? El Y y el X, aparentemente. ¿Son realmente incógnitas Y y X? Es una gran pregunta. Otro es, ¿quién decide qué es variable y qué es coeficiente? ¿Qué pasa si Y no tiene varianza? Es decir, es un valor muy constante, ¿no? Es el número de votantes en cada año, más o menos son los mismos, ¿no? Misma cantidad de ausentismo, no cambia significativamente, es casi lo mismo. ¿Es realmente una variable? O sea, yo lo llamo variable porque para mí yo recojo la información año a año, para mí es una variable. Pero si esa variable no cambia en el tiempo o no cambia significativamente en el tiempo, realmente no lo es. Y más valdría presentarla como constante que como variable. Esa es una pregunta que tenemos que discutir. Ahí está la pregunta de tarea. Y la pregunta subsiguiente es, si no es una variable y si al final solamente tenemos una incógnita, ¿por qué mejor no hayamos una solución de equilibrio? Como si fuera una fórmula, ¿no? Si tenemos tres datos, mejor hallamos el valor final del dato que falta. ¿Es así? Eso ya no sería econometría, sería matemática. Los modelos pues tienen 7 tipos básicos de solución. Tenemos soluciones exactas, soluciones numéricas aproximadas o soluciones numéricas aproximadas, tanto por la estadística o por la matemática. Tenemos importación razonable de los coeficientes, lo sacamos de otro paper. Me parece que este paper ha hecho un cálculo bueno de la relación entre el PBI y la inflación. Vamos a ponerlo en mi paper y ver cómo funciona.
Imputación razonable. Yo más o menos viendo las observaciones, viendo los datos, creo que la relación entre el PBI y el desarrollo económico es de 1. O sea, es proporcional. Sube el crecimiento económico, exactamente en la misma cantidad sube el PBI. O viceversa, si quieren. Imputación razonable, explico, razono por qué efectivamente debería ser así o es así. Otra es que yo calibro, ¿no? Entonces, mi modelo me sale 0.5, pero yo no me lo creo, entonces lo voy modificando a 0.6, 0.7, o hago mi modelo de tal manera que comienzo con un valor de 0.05 y de repente va subiendo o va bajando según lo que el modelo me lleve, el proceso estadístico me lleve. Y eso lo puedo hacer tanto para la importación como para la... Y otro sistema o otra forma es el de la iteración y el machine learning. La iteración es un proceso repetitivo que busca lograr un máximo, un valor máximo, un valor mínimo de algo a través de sucesiones o repeticiones de estimaciones hasta que se logre ese valor. Es un modelo muy interesante, es una forma de estimar muy interesante y se relaciona mucho al final con el famoso machine learning en el sentido que el modelo aprende, ¿no? Aprende a modelar, aprende a hacer los cálculos, perdón, de una manera más eficiente conforme se repiten esos cálculos encargados. Hasta entonces hemos visto que los modelos son algo bueno, son algo favorable, algo que no son perfectos, ya tenemos que aceptarlo, pero nos dan cierta permisibilidad o eh, cierta ventaja respecto a otros profesionales para tratar de analizar la economía. No obstante, los modelos econométricos tienen unas críticas, diversas críticas en realidad, tanto los económicos como los econométricos. Luego habrá una crítica que veremos que se llama la crítica de Lucas respecto a los modelos econométricos, pero en este caso nos vamos a limitar a los modelos económicos puros, ¿no? Entonces, se suele pensar que todo modelo económico es, por definición, un modelo econométrico y lamentablemente algunos no lo son. Por ejemplo, la teoría del estado estacionario, tal cual presentada, no podría ser un modelo econométrico. Eh, es bien interesante porque al final lo que hacemos es estimar un coeficiente y ese coeficiente en principio sería el estado estacionario, pero nada nos asegura que así va a ser. Se suele pensar también que un modelo econométrico no puede existir, ¿no? Si no existe un modelo teórico de base detrás. Por eso que se dice, ¿quieres hacer un modelo econométrico? Anda un libro, anda un paper, sácalo de ahí y a partir de eso haces tu modelo. ¿Qué mayor limitación a la creatividad, como les comentaba? No es obligatorio, es recomendable porque de cierta manera asegura que el cauce de tu investigación va a tener cierta línea, ¿no? Y que obviamente el asesor no va a tener que explicarte la teoría porque supuestamente ya le estás leyendo en el otro libro, ¿no? Pero el costo de crear un modelo puede ser mayor en el sentido de que vas a tener que dedicarle más tiempo en teorizar y tratar de encontrar la explicación a esas cosas y buscar y crear nueva teoría, que puede ser un poco más costoso desde ese punto de vista, pero nada impide que lo hagas. Es más, nosotros en el Instituto de Econometría lo que queremos hacer es efectivamente eso, que ustedes se dediquen a crear modelos económicos sobre la base de nuevas teorías que ustedes mismos exploren o recojan o creen. El modelo económico, pues, es una hipótesis de aceptación generalizada o no, pero sobre una realidad, como le decía, simplificada. Entonces, este elemento de simplificación de la realidad es muy criticado por otros profesionales. Dicen, no, pero tu modelo es una cosa muy irreal, eso no sirve, eso no es así. Efectivamente, en algunos casos sí se les pasa la mano a los economistas, pero en otros casos ya no tanto y ayuda a poder analizar mejor, sobre todo, como decía Friedman, a la predictibilidad de la eficacia predictiva del modelo. Uno de los modelos que mayor éxito tuvo durante un tiempo fue el modelo ISLM, donde los banqueros centrales incluso lo aplicaban, bajo la idea de que había una relación entre el dinero, la tasa de interés y el PBI.
Algo importante también en los modelos es que la relación entre las variables no debe ser arbitraria o importada, sino cuantificable, lógica y sustentada. O sea, si ustedes me quieren relacionar el número de accidentes con eh, la cantidad de vehículos, parece lógico, pero igual tiene que sustentarlo. O si me dicen el número de accidentes en relación con la cantidad de personas que trabajan, o sea, ¿no? Con la fuerza laboral de un país, ahí podría ser discutible, pero si lo sustentan, puede haber una relación. Efectivamente, puede ser que la mayor cantidad de personas que trabajen hace que mucha gente salga a las 6 de la tarde, ¿no? Apurada por llegar a sus casas, tanto peatones como conductores vayan un poco más acelerados y eso hace que haya más accidentes, ¿no es cierto? Y habría que demostrarlo y buscar los argumentos, pero la idea es esa. Entonces, para añadir, el modelo económico no solo contiene variables económicas, lo cual parece contradictorio, ¿no? Pero puede incluir, como les decía al inicio, variables sociológicas, tecnológicas, políticas, financieras, psicológicas, siempre y cuando se mantenga la finalidad económica de este análisis. Porque si no, estaríamos haciendo tecnometría, politicometría o sociometría o esas cosas. Y la validez estadística es algo importantísimo, pero no es suficiente para validar un modelo. Un modelo puede ser perfecto estadísticamente, pero no tiene ninguna razón de ser económica. Eso lo aprenderemos ya en el módulo 2 y lo perfeccionaremos en el módulo 3 o ciclo 3, pero desde ya le digo que la validez estadística pura no me sirve, no es suficiente. La visión crítica, pues, estos modelos económicos continúa y debemos recordar que los supuestos, a la vez que son una virtud, son un defecto y debemos tratar de encontrar un equilibrio entre eso. Y pueden existir otras restricciones a los modelos que no sean económicas. Los procesos políticos, la regulación, todas esas cosas debemos tratar de considerarlas porque si no lo hacemos van a afectar nuestro modelo econométrico, van a afectar la estabilidad de nuestros parámetros. Y pues, lamentablemente no todos estos efectos externos pueden ser incluidos en el modelo y tenemos que ver cómo lidiamos con eso. El supuesto ceteris paribus también que hemos hablado también puede ser muy irreal y los modelos de múltiples factores tampoco solucionan el tema y la eficacia predictiva pues lamentablemente no está asegurada, ni siquiera por los modelos estadísticos más válidos. Desde un enfoque práctico, esto es lo que usualmente nos piden a los econometristas, ¿no? Tratar de predecir la actividad económica o predecir una variable económica. Como lo decía en clase, no saben la cantidad de veces que me han preguntado, me preguntan todavía hacia dónde va a ir el tipo de cambio, ¿no? ¿Me recomiendas comprar dólares o me recomiendas vender dólares? ¿Qué me recomiendas? Ese es casi como el consejo legal, ¿no? de otras personas que preguntan. Es algo, es como esas preguntas, ¿no? También caseras, ¿no? Me siento cansado, ¿qué debo comer? ¿Qué debo tomar? ¿No? Cosas así. Son cosas que son en diálogos menores, pero que son muy comunes y que realmente implican un análisis más complejo, pero se trata de simplificar como una consulta rápida entre profesionales. Pero generalmente esas son las cosas que nos piden, ¿no? Por ejemplo, sustentar las tendencias bursátiles e identificar inversiones especulativas, no es lo que les comento, o cómo asignar recursos, cuál es la manera más eficiente de asignar los recursos y de qué manera puedo yo obtener una mayor productividad de estos, por ejemplo. Y los modelos económicos en la práctica, pues aquí hay un ejemplo de modelo circular que es también tarea porque ven cositas rojas ahí. Los modelos económicos no son simples. Es un modelo circular simplificadísimo, pero no deja de ser, no es tan simple que digamos, donde relacionamos gobierno, familias y empresas. Y obviamente las familias ofrecen impuestos, o bueno, dan impuestos, pero también dan trabajo al gobierno y a cambio de eso reciben bienes y servicios públicos. El gobierno ofrece servicios y bienes públicos a las empresas y de su parte recibe impuestos y servicios empresariales, así como productos empresariales.
Y las empresas, por su parte, ofrecen servicios y ofrecen un salario a las personas, y las personas ofrecen su trabajo y ofrecen dinero por compras. La pregunta es cuántas variables, cuántas ecuaciones hay, y la otra pregunta adicional es la utilidad. ¿Dónde está la utilidad? ¿El gobierno tiene utilidad en sus transacciones con las empresas o con los familiares? La empresa tiene utilidad en sus relaciones con las empresas tienen utilidad en su relación con las personas o no. Ujú. Eso también es tarea. Y a modo de conclusión, yo quisiera concluir, valga la redundancia, esta primera clase en lo que está indicado acá por un autor Camacho que está colgado en la sección de lecturas, en que no es necesario pues que los investigadores en ciencias sociales sean especialistas en áreas matemáticas. Yo no les voy a pedir que sean especialistas en modelos brownianos. Pero lo que sí quiero es que se acerquen a la realidad con una mentalidad matemática. Que me digan, esa relación es lineal. No, esa relación no es lineal, hay una curvatura, es convexa, es cóncava. Quiero que me den esa mentalidad matemática. No necesariamente la ecuación, el gráfico que es nuestro elemento básico, porque la matemática la manejan muchas carreras, pero ya el tema gráfico manual ya no es lo mismo. El tema gráfico manual es una herramienta muy útil que nos puede dar grandes satisfacciones conforme vamos a ir viendo en este diplomado. Esta mentalidad matemática es lo que yo quiero que ustedes estén seguros y poco a poco desarrollen. Y más adelante está la explicación de por qué dice el autor estas cosas. Esta es la cita textual completa de lo que dijo Friedman en su momento, ¿no? Donde habla pues de la eficacia predictiva, pero realmente es lo único que importa, es lo que iba en las diapositivas anteriores, es lo único que importa esta eficacia predictiva, o los supuestos y la simplicidad del modelo también son importantes, ¿no? Y para concluir, en resumen, el modelamiento econométrico requiere muchas habilidades, algunas van a ser permitidas, otras no permitidas, y vamos a tener consecuencias buenas y consecuencias malas de los modelos econométricos, y la larga lista de cosas que vamos a pasar cuando hagamos modelos econométricos está puesta aquí, y la tarea es que identifiquen cuáles son buenas y cuáles son malas. Malas, por ejemplo, es el famoso hacking de p-valores. Los que ya han visto un poquito de econometría sabrán que el p-valor es un concepto básico en econometría. Si mi p-valor es mayor que 0.05, mi hipótesis no la puedo aceptar, ¿no? La tengo que no puedo rechazar la nula, en el sentido de que la nula es la ausencia de efectos y debo eh, rechazar la alternativa, la existencia de efectos. Muchos economistas o pragmáticos de la econometría, aficionados de la econometría, lo que hacen pues es hackear, hacer estimaciones de tal manera que esos valores salgan significativos cuando tal vez no deberían serlo. Es una práctica que no debería hacerse, pero lamentablemente el contexto actual de la universidad y los asesores de tesis y los jurados de tesis obliga lamentablemente a que los trabajos tengan por lo menos una mayoría de variables significativas. Y lamentablemente eso no debería ser así, porque si un modelo de una realidad simplemente no se da, pues uno debe presentarlo y concluir que no se da, que no se cumple la teoría. Luego van a encontrar 5 ejercicios cuya resolución la pueden hacer a través de un archivo de Word que nos lo envían por correo. Todo por favor en Word, lo envían por correo. Y eso después lo convertimos en formato de Google Docs y terminaremos por criticarlo, desarrollarlo o darles las pautas para absolver las dudas si es que algunas tienen. Esta fue la clase de Introducción a la Econometría y Modelos Económicos Básicos. Su profesor José Manuel Martín Coronado se despide
Recuerden una vez más que estamos atentos a los números y a los correos. Por favor, escríbanos, llámenos. Estamos a su disposición para cualquier duda relacionada con esta clase y que no quede nada en el aire. No tengan miedo en participar. Es más, la participación es obligatoria. Así que nos veremos la próxima semana en el curso de geometría y funciones. Muchas gracias por asistir. Hasta la próxima.